En esta ocasión, con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre la resistencia antimicrobiana, como sabéis, un reto emergente de salud pública, donde la biotecnología está trabajando intensamente por proveer soluciones para hacer frente a esta pandemia silente, ¿no? También es una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, y hoy nos hemos reunido aquí para mostraros, ¿no?, lo que la biotecnología española está haciendo por desarrollar soluciones frente a esta pandemia silenciosa. A continuación, Cristina Nadal, que es la directora de Policy en MSD y también coordinadora del Grupo de Trabajo de Resistencia Antimicrobianos, ya se dio, nos presentará el mapa de capacidades de la biotecnología española, donde hemos ordenado, ¿no?, y puesto en valor las capacidades innovadoras de nuestras empresas, y a continuación tendremos también un coloquio entre empresas que están trabajando en este área. Y sin más dilación, te doy la palabra a Cristina. Gracias. Gracias, John. Buenos días a todos. Nos trae un poco de soporte gráfico para presentaros este mapa de capacidades y también para poner un poco de contexto a lo que comentaba yo, ¿no? Esta es la semana de concienciación de las resistencias antimicrobianas, un problema de salud pública de primer orden. Lo bueno, ayer comentábamos en un foro en el que estuvimos hablando de esto, es que hace 5 años nadie hablaba de esto. Yo creo que hoy en día es un tema que está encima de la mesa y lo estamos hablando a nivel ya no solo de profesionales, de entorno sanitario, etcétera, sino también a nivel de la sociedad. Y nos sentimos obligados a seguir haciendo acciones y concienciación sobre este tema porque, insisto, es un problema importante, ¿no? Bueno, la primera slide es para... Sí, es, como os decía, para poner un poco en contexto, ¿no?, dónde nos encontramos. Si os fijáis, estamos hablando de 1940, cuando uno de los descubrimientos, yo creo, más importantes que ha habido en el ámbito sanitario, que es el descubrimiento de la penicilina, ocurrió, ¿no? Previamente solo existía el Salvarsan, que era un medicamento que se utilizaba para la sífilis, y sulfonamides. Pero a partir del descubrimiento de la penicilina empieza una era muy prolífica, el descubrimiento de nuevos mecanismos de acción, nuevos tratamientos antimicrobianos, como podéis ver en todos estos años, hasta aproximadamente la década de los 70, los 80, empezaron a salir muchos antibióticos y antimicrobianos nuevos, ¿no? Luego pasó una época un poco de sequía, donde quizás la investigación se orientó más a otros problemas de salud importantes, como pudieron ser el cáncer o el mismo HIV, y últimamente veis que a partir de los 2000 hay algún tipo de lanzamiento, de algún mecanismo de acción nuevo, pero básicamente lo que traduce esto es que hay un poco de sequía en aportar soluciones nuevas, mecanismos de acción nuevos para un problema que es creciente, ¿no? Porque aquí veis los productos que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero aquí veis que todos estos productos a lo largo del tiempo han generado resistencias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los microbios, para los que se crean estas soluciones, se adaptan y por lo tanto estas soluciones que en un momento son eficaces dejan de serlo. Entonces, estas resistencias han ido avanzando a la par que hemos ido descubriendo estas soluciones y hoy en día tenemos esta problemática. Un conjunto de bacterias que ya no les llamamos multiresistentes, sino algunas de ellas resistentes a todo tipo de antimicrobiano que pueda existir, un problema real de salud pública y un problema creciente, ¿no? Esto, ¿por qué tenemos este problema ahora? Primero, porque generar resistencias es un tema natural. Esto también sucede, por ejemplo, en otras enfermedades como el cáncer, no es la evolución misma. Los organismos sobreviven a esto, ¿no? Pero por otra parte también es verdad que ha habido un uso masivo, inadecuado de este tipo de productos de los antimicrobianos, no solo a nivel de la salud humana, sino también a nivel de la salud animal. Y no solo este uso masivo e inadecuado de antibióticos nos ha llevado hasta aquí, sino que también a obtener una solución hemos descuidado quizá estrategias tan importantes como la prevención de las infecciones. Entonces, hoy en día, con el cambio climático, mucha más cercanía con animales, mucha más zoonosis y posibilidad de que infecciones de animales pasen al hombre, más toda esta circunstancia de resistencias acumulada hace que este problema realmente sea un problema gravísimo que solo se puede atajar desde el punto de vista con esta orientación de salud global, ¿no?
se ha salido así, pero bueno, algunos datos que creo que ponen también en contexto de qué estamos hablando. En primer lugar, deciros que en España esta situación, la resistencia antimicrobiana, mata a unas 3.000 personas al año. Estas cifras trasladadas a Europa son unos 35.000 personas que mueren por estas resistencias antimicrobianas al año. Y a nivel mundial estamos hablando de 1.270.000 personas al año, hoy, ahora. Lo que pasa es que es verdad que bajo este volumen tan importante de mortalidad es difícil, a nivel comunicativo no es fácil poner una etiqueta, no es una enfermedad solo, sino que es una circunstancia, ¿no? Entonces a veces no quedan suficientemente bien reflejados. Este problema es por tanto grave, pero lo peor es que las estimaciones para el año 2050, siguiendo esta tendencia que veis reflejada en el anterior slide, son que en el mundo va a haber más de 10 millones de muertes anuales en 2050 por las resistencias antimicrobianas. Es más, o para añadir algo más de gravedad a la situación, debido al COVID, sobre todo al principio se utilizaron en exceso, ¿no? En demasía, hasta que se supo que era un virus, hasta que, bueno, también es verdad que esto llevó a muchas hospitalizaciones, etc., y se tuvo que tirar de antibióticos de última generación, y por lo tanto el COVID ha causado que estas estimaciones de mortalidad para 2050 se hayan adelantado a 2040. Por lo tanto, estimamos que en 2040 la resistencia antimicrobiana puede matar prácticamente igual o más gente que mata, por ejemplo, el cáncer a nivel del mundo. O sea que es, de nuevo, es una enfermedad, una condición de una gravedad y una mortalidad pues máxima, ¿no? Algunos otros datos, sobre todo aquí en España, que creo que va bien aterrizarlo más a nivel local. Mientras que en Europa un 30% de las personas que van a un hospital acaban recibiendo antibióticos, en España este porcentaje sube hasta el 46%, ¿vale? De gente que entra en el hospital por cualquier condición y acaba recibiendo tratamientos antibióticos. Pero realmente es en la atención primaria donde vemos más uso de estos antibióticos, ¿no? Un tercio de las personas que consultan en atención primaria acaban llevándose un antibiótico a casa. Y sabéis que a veces es un profesional que dice no se necesita antibiótico, pero casi le cuesta más tiempo convencer al paciente de que no es necesario que dárselo y el poco tiempo que tiene, ¿no? Por lo tanto, un tercio de personas se van con antibiótico a casa. Y por lo tanto, el consumo de antibióticos en nuestro país, aunque os he dado esta cifra de hospital, pero sobre todo se centra al 90% se produce en la atención primaria. Por lo tanto, un foco importante de adecuación de ese uso de antibióticos. ¿Algún otro dato que hace o que transmite una idea, ¿no? de esta tendencia creciente de uso de antibióticos? Este 26% de incremento de infecciones causadas por bacterias multiresistentes que se vio, por ejemplo, en este tramo de 2016 a 2019. Insisto, pues vino el COVID, hubo un incremento aún mayor, ¿no? de estas bacterias multiresistentes, y en este momento pues esto ha adelantado estas previsiones de mortalidad. Algún otro dato también importante: el 50% de los antibióticos que se usan en humanos que es un uso inadecuado. Y cuando decimos inadecuado quiere decir que el antibiótico que se prescribe no es el mejor para la situación de infección que tiene el individuo, o bien que el individuo no toma adecuadamente los días y en la dosis adecuada este tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un porcentaje que francamente es muy alto. Y otro dato ya para dejarlo también en vuestra memoria: es verdad que seguimos desarrollando algunos antibióticos, como he comentado en la anterior slide, cada vez menos. Actualmente se estima que hay unos 43 antibióticos en desarrollo, pero muchos de ellos se encuentran en fases muy tempranas y probablemente no lleguen a ver a la luz. En Arsedio, la Asociación Española de Bioempresas, y nos dedicamos a la biotecnología. Somos más de 300 entidades, entre entidades públicas y entidades privadas, que trabajan para que esta biotecnología acerque soluciones tanto a la salud humana como a la salud animal, como a la parte de la agricultura, la transición verde, alimentación, etc. Es decir, aportamos la biotecnología como herramienta para acercar soluciones a ámbitos muy diferentes. Aquí veis un poco un desglose de estas más de 300 entidades que conformamos la asociación, para que veáis que esencialmente somos entidades
nacionales, también tenemos un porcentaje de entidades multinacionales y luego existen startups de menos de 3 años de madurez, ¿no? Y son aproximadamente el 13% y también aunamos universitarios y otro tipo de organizaciones de investigación pública y otro tipo de entidades en un porcentaje también importante. Así que somos una entidad muy mixta, pero claramente nuestra misión está clara. Respecto a lo que comentaba yo inicialmente, hay varios grupos de trabajo dentro de esta entidad. Hace poco más de un año iniciamos un grupo de resistencias antimicrobianas porque claramente estábamos convencidos que es uno de los temas importantes a tratar y en este grupo somos ya más de 43 socios que trabajamos para ir aportando soluciones como os he comentado y aquí en este mapa de capacidades veréis reflejado un poco todo lo que estos socios aportan a este ámbito. También yo creo que ante estas noticias, ¿no?, que parecen un poco catastrofistas, en realidad son realistas, no están aumentadas, pero hay una respuesta, en este caso de la ciencia española, con impacto a nivel global que es muy positiva y que tenemos que tener muy en cuenta. Estas métricas las encontraréis y el detalle lo tenéis desglosado en este mapa de capacidades, pero deciros sobre todo algún dato. Entre ellos, yo creo que es importante saber que el 30% de la producción mundial en antimicrobianos y antibióticos es española, es un porcentaje altísimo. Dentro del 25%, no quiero equivocarme, de las publicaciones están entre el 10% de las publicaciones más citadas y esto tiene un mérito altísimo. Muchas veces los españoles tenemos un poco este complejo, realmente en este ámbito estamos haciendo una producción científica destacada. A nivel de transferencia de este conocimiento, aquí estamos también trabajando. También la asociación trabaja fuerte para que todo este desarrollo científico, todo este conocimiento llegue a transformarse en soluciones útiles. Simplemente otro dato, tenemos un impacto global del 153%. Esto lo veréis más detallado en el mapa de capacidades con explicaciones más detalladas. Sobre este grupo de socios que estamos trabajando en resistencias antimicrobianas, yo diría que trabajamos en diferentes líneas y así, de esta manera, pues aportamos, ¿no?, a la cadena de valor global desde diferentes visiones, ¿no?, tanto desde la formación como desde la investigación y desarrollo en resistencias antimicrobianas, probióticos y más de nuevos antimicrobianos, que veis que es uno de los ámbitos claramente más destacados, y más en vacunas, fabricación de nuevos antimicrobianos, fabricación de vacunas y más en diagnóstico, que también es uno de los ámbitos más destacados, nuevas herramientas de diagnóstico microbiológico, diagnóstico de resistencias y selección y mejora de tratamiento. Todo esto junto, nada de manera individual, pero todo esto junto aporta estos diferentes elementos a la cadena de valor que son necesarios tenerlos todos cubiertos para poder avanzar de manera decidida en este ámbito. Y lo que os quiero trasladar es que realmente a nivel español y a nivel nacional estamos más que preparados y luchando para aportar estas soluciones a este ámbito al que le hace tanta falta. Y aquí resumimos un poco, que también lo veréis en el mapa de capacidades, las diferentes áreas y la manera más detallada en la que trabajamos, ¿no? Hay 3 de estas empresas que hacen formación a nivel general para concienciar población general o a veces pequeños subgrupos, ¿no? Tanto profesionales sanitarios, por ejemplo, o a profesionales que trabajan en el ámbito de la ganadería para ver cómo este uso de antibióticos puede adecuarse más y puede ser más correcto. 8 de estas empresas desarrollan y fabrican vacunas innovadoras frente a bacterias. Tenemos hoy algunos de los expertos cómo estamos trabajando en este ámbito. 11 de estos socios estudian mecanismos de resistencia que van desde el análisis de los mecanismos de acción hasta el seguimiento de tendencias de diseminación de estas y hasta la caracterización de lo que llamamos resistomas. Ahora ya tenemos unos para todo. Hoy también nos hablarán un poco cómo se está trabajando en este área.
más de 20 socios, esta es un área muy activa, trabajan en un diagnóstico microbiológico mejor. Cuanto más rápido y de manera más simple podamos diagnosticar la infección, mejor y más adecuado será el uso de antibióticos, tanto en el ámbito humano como en el ámbito animal. 3 socios trabajan en el desarrollo de probióticos y veréis que esta es un área pujante y muy interesante, tanto para el uso o para abordar las resistencias, la problemática de las resistencias tanto en humanos como en animales, y más de 23 trabajan en el desarrollo y fabricación de nuevos antimicrobianos, como veréis también. Y veréis, ya con esto lo dejo, que el mapa de capacidades detalla exactamente cuáles son sus socios y cuáles son las funciones y las capacidades que ocurren dentro del sistema. Y pese a que seamos una organización que evidentemente no aúna toda la actividad científica ni de producción, ni más que se hace en España, pero somos una muestra muy representativa y creo que debemos estar más que orgullosos de ver que realmente estamos abordando este problema con determinación y con el máximo de recursos y capacidad posible. Y con esto le dejo, yo creo que doy paso ya al coloquio, que será mucho más interesante. Pues nos acompañan esta mañana para el coloquio y la charla Juan Basterra, que es CEO de Microbionic. Ahora hablaremos un poco de las empresas. También nos acompaña Rosario Cerrato, que es una de las fundadoras de Imulados. Ahora hablaremos también en detalle de esta compañía, de lo que hace. Nos acompaña también Juanjo Infante, que es el CEO de Vaccine, otra compañía importante del sector, y Daniel López, que es investigador del CSIC. Con todo eso vamos a hablar un poco de 3 bloques. Vamos a hablar de 3 bloques, un poco primero que nos cuenten sus empresas, desde sus instituciones, qué es lo que están aportando, qué capacidades están aportando desde el mundo de la biotecnología a este ámbito. Después hablaremos un poco de los retos que se están encontrando en su día a día y luego, al final, de caras al futuro, cómo visionan el futuro este desafío tan importante que tenemos enfrente, mensaje optimista pero también un poco realista. ¿De acuerdo? Empezaremos por Microbionic. Juan. Hola. Microbionic es una compañía biofarmacéutica que está centrada en la investigación, en el desarrollo, en la producción y también en comercialización de medicamentos biológicos que están basados en el microbioma humano. Y estos productos están básicamente dirigidos a enfermedades graves y también enfermedades, y esto es importante, que no tienen en este momento una solución terapéutica. De esto te pediremos que nos hables un poquito. Uno de los objetivos de la compañía que dirige Juan es llegar a ser la primera compañía en Europa que comercializa este tipo de productos biológicos. Ahora nos contará un poco las particularidades para enfermedades, en este caso para la indicación de Clostridium difficile. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Después tendremos a Rosario. Rosario es de la compañía farmacéutica Imulados, que tiene como foco la biotecnología en el ámbito de la salud animal. Básicamente se centran en varias cosas, pero 2 me gustaría destacar. Uno son la generación de productos inmunomoduladores que se introducen en la alimentación de los animales a través de diferentes vías, que Rosario nos especificará un poco, pero creo que lo más importante es que personalizan el tipo de solución al problema, al entorno en el que van a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, otra línea de investigación también es el uso de microbiota intestinal en el ámbito de sanidad animal, que también nos encantará que nos expliques un poco cómo estáis desarrollando eso. Luego tenemos a Juanjo Infante, que, como he dicho, es el CEO de una startup que se llama Vaccine, que tiene foco en el desarrollo de vacunas multivalentes para prevenir infecciones resistentes a antibióticos, ¿no? Sobre todo están centrados en poblaciones de alto riesgo, pues personas con problemas crónicos, enfermedades renales crónicas, pulmonares crónicas, gente más mayor, mujeres con infecciones de orina de repetición, etc. Y cuentan es una startup en desarrollo, muy bien soportada por entidades como puede ser Cardiotics, que son entidades internacionales que dan soporte económico más allá a proyectos que creen que son proyectos con alto potencial. También nos explicarás
Juanjo, ¿cómo estáis? Y finalmente tenemos a Daniel, su parte es la más difícil de explicar, que necesitaremos que nos ayudes un poco. Daniel es investigador del CSIC, se concentra sobre todo en el estudio de mecanismos de resistencia a dos niveles, uno más subcelular y otro multicelular, ¿no? El subcelular serían pues, mecanismos de señalización, sobre todo en Staphyloaureus, ¿sí? Y a nivel multicelular un poco para ver cómo estas resistencias antimicrobianas van evolucionando en el tiempo. Seguro que nos lo explica mucho más detalle y precisión Daniel. Pues bienvenidos todos. Vamos a empezar con el primer bloque. Juan, hablando de capacidades concretas, nos gustaría entender, porque la parte del microbioma humano es algo que vamos oyendo desde hace tiempo, realmente el estudio del microbioma humano, ¿qué aporta o qué puede llegar a aportar y cómo estáis trabajando esto desde vuestra compañía? Muy bien, bueno, la verdad es que, cuando tengo que decir que soy de Bilbao, está yo aquí en la competencia guipuzcoana y bueno, hay que decir estas cosas desde el principio porque no hay malos entendidos, ¿no? Entonces nosotros, por poner en contexto un poco la microbiota del microbioma, ¿no? Porque normalmente los que estemos aquí soy más raro que todos, ¿no? Con los animales también. Pero bueno, en mi caso, en el caso del microbioma, daros qué es la microbiota, que es el microbioma. La microbiota es todo el sistema de microorganismos que habitan nuestro cuerpo, el 90% está a nivel intestinal, ¿vale? Y no son solo bacterias, que parece que son solo bacterias, son virus, son hongos, arqueas, metabolitos, paredes, bueno, eso por una parte. Y si le medimos todo el contenido genético que tiene estos microorganismos, se habla de microbioma, ¿no? Entonces, a un dato de que esto, que recientemente parece que ha emergido como algo nuevo, ¿no? Ya lo teníamos hace mucho tiempo, pero evidentemente no sabíamos lo que era, porque te puedo dar unos cuantos datos, ¿no? La microbiota, por ejemplo, bueno, pesa 1 kilo, tenemos tantas células humanas como microorganismos, tenemos entre 100 y 100 trillones de bacterias en nuestro organismo. Al final dicen que somos más microbios que humanos, ¿no? Porque el porcentaje de microorganismo que no se hemos hecho ni caso hasta ahora pues, es muy elevado. E incluso genéticamente, nosotros en nuestro genoma humano nos parecemos en un 99,9, pues en nuestro microbioma solo nos parecemos un 80. O sea que si sumas todo esto, dices, algo tiene que pasar aquí, ¿no? Y nosotros empezamos hablando de antibióticos, que es y la resistencia a los antimicrobianos. Nuestro concepto de producto es concepto de el primer antibiótico no antibiótico. Lo he copiado del banco. Decía el primer banco no banco, pero es el primer antibiótico no antibiótico. ¿Por qué? Porque no somos el antibiótico, pero tenemos un efecto similar en una infección concreta, que lo veremos más tarde, ¿no? Que es una infección intestinal por Clostridium difficile, en el cual, curiosamente, es una enfermedad causada por antibióticos que se trata con antibióticos, que no tiene mucho sentido. Entonces, nuestro acercamiento a la resistencia antimicrobiana y en general a las enfermedades infecciosas es por una vía totalmente diferente. Nosotros tenemos donantes sanos validados. Nosotros, antes del desayuno, trabajamos con heces, ¿vale? Y a partir de las heces humanas, que es el donante, fabricamos unas cápsulas de microbiota fecal utilizada y ahora tenemos más tarde, tratamos de finalizar la fase 3 y, por lo tanto, esperamos ser, si no lo tenemos en los primeros, o sea, el segundo es imposible, ¿no? Esperamos ser los primeros. Y un dato importante para terminar, y no me enrollo, es que hemos sido catalogados por la Agencia Europea del Medicamento como una nueva sustancia activa, lo que indica que somos un first class y por lo tanto será un inversor. Por aquí estamos de ronda también, con lo cual estaré encantado de recibir algo. Gracias, Juan. Pues como veis, realmente a veces sorprende un poco y quizás a nivel de la sociedad no llega que primero esta composición del ser humano, ¿no? que convivimos con microbios en un porcentaje altísimo, ¿no? y el uso, que tú lo has enfocado ya directamente a resistencias antimicrobianas. No sé si estáis haciendo en la empresa alguna indicación más, si estáis trabajando en bueno, la novedad nuestra es que, en primer lugar, solo hay 2 medicamentos autorizados por la FDA, basados en microbiota intestinal, pero ya tenemos las ventajas competitivas importantes, porque estos medicamentos han visto después de una ronda completa de antibióticos y tienen vías de administración rectales, etc. Y además estos medicamentos, de alguna forma, nosotros en ensayo clínico hemos decidido tratar directamente sin tratamiento antibiótico previo, con lo cual nuestro producto va directo
y no os puedo desvelar los resultados, que son muy buenos, porque el informe final estará con la agencia en enero, pero nuestro comparador era el gold standard de esta enfermedad, que es un antibiótico que se llama fidasomicina. Y simplemente apuntar que tenemos un fase 2 en marcha de enterobacterias resistentes a características. Perfecto. Muy prometedor. Pasamos a Igualados. Rosario. Intentado explicar un poco, pero seguro que te lo explicas mucho mejor, qué hace una compañía como la tuya respecto a las resistencias antimicrobianas, en qué vías os estáis desarrollando. Pues Igualados es una empresa pequeñita, estamos en Extremadura, en Cáceres, y nosotros trabajamos también con la microbiota de la parte animal. Nosotros somos, la mayoría somos veterinarios, aunque ya también hemos incorporado farmacéuticos, biotecnólogos, también un equipo de más multidisciplinar, pero nuestro foco de atención es la salud animal. Entonces nosotros desde el principio que creamos la compañía, pues teníamos muy en mente todo el problema de la resistencia antibiótica, toda la necesidad que había de desarrollar productos alternativos a los antibióticos, porque en veterinaria, en salud animal, el problema es el mismo, solo que se habían utilizado casi peor que en humanas, porque antes los antibióticos se utilizaban como promotores del crecimiento. Eso desde 2006 está prohibido, se ha hecho muchísimo esfuerzo luego para reducir este uso, pero desde ese momento pues había una necesidad de desarrollar algún producto que mejorara la inmunidad del animal, que ayudara a su crecimiento, a su salud, pero que no fuera un antibiótico. Entonces nosotros desde el inicio, pues nuestro objetivo era desarrollar este tipo de productos. Como también estaba muy en auge todo el tema de la microbiota, y además nosotros trabajábamos en áreas naturales en las que teníamos la posibilidad de encontrar y de trabajar con animales salvajes, pues decidimos estudiar la microbiota de los animales salvajes. Que si en las personas, en los animales, la microbiota es diversa y tenemos un montón de microorganismos conviviendo con nosotros, pues imaginaos unos animales salvajes que nunca han estado sometidos a tratamientos antibióticos ni tampoco a ciclos de presiones productivas como en los animales domésticos, pues podíamos encontrar mucha más variedad. Entonces nos centramos en animales que estaban sanos en un entorno en los que había otras enfermedades. Y decíamos, algo tienen que tener estos animales que les están protegiendo o les está ayudando a defenderse de todos estos patógenos que hay en el medio ambiente. Y lo que hicimos fue centrarnos en seleccionar de esos animales sanos, de su microbiota, tanto microbiota intestinal como nasal, como de la leche, como un estudio así bastante amplio, para seleccionar bacterias. Nos centramos en bacterias porque el mundo de los microorganismos no es muy amplio, pero teníamos unas capacidades reducidas y teníamos que dedicarnos a cosas concretas, ¿no? Pues seleccionamos bacterias, sobre todo dentro del grupo de las bacterias acidolácticas, que tuvieran una actividad importante tanto antimicrobiana como inmunomoduladora. La inmunomodulación para nosotros es muy importante porque el sistema inmune innato, la inmunidad innata, es la primera barrera de defensa y es lo que nos va a hacer, tanto en personas como en los animales, que estemos más preparados para hacer frente a todos estos patógenos emergentes que van viniendo o los patógenos que ya conocemos, pero evitar que la enfermedad sea más grave. Entonces seleccionamos esos grupos de bacterias, bien inmunomoduladoras o bien antimicrobianas, y a partir de ellas desarrollamos un grupo de productos que podríamos utilizar como productos nutricionales, por tanto el recorrido es más corto que en el caso de los medicamentos y también se puede dar un alcance mayor. Y nos centramos en productos que se llaman posbióticos. Dentro del grupo de los probióticos, pues como un desarrollo mayor del probiótico, porque son bacterias que tienen esas actividades, pero que van al final inactivadas y las que tú has desarrollado una técnica para que puedan secretar todos sus metabolitos beneficiosos. Por lo tanto, el posbiótico es un producto ya inactivo, ¿no? Y se puede utilizar en la alimentación, tanto metido en el pienso como suplemento alimentario. Entonces, esa fue un poco nuestra línea de investigación. A partir de animales salvajes, desarrollar, seleccionar cuáles son esas bacterias que le están dando esas capacidades de ser más resistentes a los patógenos ambientales y a partir de esas poder incorporarlas pues, a otros animales que necesitan esos refuerzos inmunitarios. Una cosa que has comentado muy interesante es esa capacidad de customización. Somos una empresa pequeñita, pero customizamos, ¿no?, por la problemática. ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo desarrolláis esta capacidad de ser una empresa pequeña? Claro, pues un poco nosotros decimos, hacemos de todo, pero necesitamos muchos socios colaboradores. Pero también un poco cuando hemos fundado ya la empresa, pues tenemos una trayectoria investigadora y de llevar fincas de caza y un poco que conocíamos todas las problemáticas, ¿no? Entonces nosotros
en la empresa, nuestra sociedad de Singulados son dos sociedades unidas, ¿no? Hay una parte de la empresa trabaja como asesores en finca, en ganadería y en fincas cinegéticas, o sea que están en contacto con los propietarios, con los animales y están desarrollando constantemente métodos de manejo y de gestión de las poblaciones para que esos animales estén sanos y estén mejores y sean mejores desde el punto de vista productivo. Por tanto, nosotros decimos, tenemos una parte en el campo y otra parte en el laboratorio, que recibimos todo lo que ellos nos van contando, intentamos desarrollar en el laboratorio estas soluciones y luego ya pues colaboramos también con otras empresas para el tema de la fabricación de los productos. Ahora ya estamos en esta semana, para final de año, ya vamos a inaugurar nosotros nuestra propia planta de fabricación, una planta pequeñita de fermentación, pero bueno, ya tenemos ahí nuestro fermentador de 500 litros, pero nos da mucho miedo ponerlo en marcha. Y un poco, nosotros intentamos llevar todo el proceso, ser un poco, que podamos controlar todo el proceso, pero claro, luego para poder dar más alcance tenemos que colaborar con más empresas, pero estar nosotros en todas las partes del proceso es una cosa que nos interesa mucho y creemos que así es la forma de que el final tenga que ver con el principio, digamos, ¿no? Que podamos controlarlo todo. Muchas gracias. Juanjo, ¿qué hace Baxdin? A todos, Baxdin no se diferencia de hecho por lo que hace, porque la solución que proponemos ya existe, sino por la tecnología que usamos, que es diferenciadora y nos hace muy competitivos. Digo que ya existe porque aquí os veo todos muy jóvenes, y no sé si con cara de padres y madres, pero los que sean padres y madres o los que tengan mayores de 65 años conocen la vacuna contra el neumococo. O sea que se ponen... ¿Y por qué nos vacunamos contra el neumococo? Sí, el neumococo no es como el COVID, ¿no? Que lo pillas de fuera, lo puedes pillar de fuera, pero nos coloniza desde pequeñitos. Y estamos sanos porque aunque el neumococo esté con nosotros, no se pasa de la raya, vamos a llamarle así, está en equilibrio con nuestro sistema inmunitario y con otras bacterias. Pero los niños pequeños tienen un sistema inmune inmaduro y hay que reforzárselo contra el neumococo. Porque si se da el caso que el neumococo crece más de la cuenta, el niño tiene un problema grave. Y en las personas mayores pasa lo mismo. Las personas mayores tienen un sistema inmune. De hecho, yo, que todavía tengo 50 años y ya creo que no tengo timo. O sea, nosotros a partir de los 40, más o menos, se va degenerando, ¿no? Porque no estamos pensados para vivir tanto. Entonces, cuando no tenemos una inmunidad fuerte, ¿quién nos protege de esas infecciones, ¿no? Históricamente, antes vivíamos menos y desde que están los antibióticos vivimos más, porque cuando nuestro sistema inmune no puede contener los antibióticos, a los microbios, usamos antibióticos. Pero ¿qué pasa si hay un grupo de microbios? Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la era preantibiótica, nos morimos más jóvenes. Todos no, pero muchos. Entonces hay que poner solución. ¿Por qué nos vacunamos del neumococo? Porque esa vacuna te da un refuerzo inmunitario que compensa la debilidad que tienes cuando eres mayor. Proponemos lo mismo. Lo que pasa es que el neumococo es una de las 6 bacterias que juntas matan al 73% de todas las muertes mundiales por resistencia antibiótica. O sea, hay un grupo de bacterias muy peligrosas ya, que comentaba Cristina, que se han hecho resistentes a todo, pan resistentes. Neumococo es una. Y hay vacunas, bien, la usamos, con unos efectos que están medidos y son muy beneficiosos. Pero hay otras 5, y no hay vacuna, y casi nada en clínica. Entonces nosotros tenemos una tecnología que es capaz de generar vacunas contra 4 de esas 5 restantes. Y estamos haciendo, y por tener esa tecnología es por lo que hemos sido seleccionados por esta aceleradora que comentaba Cristina, que se llama CARVEX, que está en Boston y que está financiada por Bill and Melinda Gates, de Wellcome Trust del Reino Unido y los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá. Nos seleccionaron porque la tecnología tiene mucho potencial de hacer como con el neumococo, pero para otro grupo de bacterias. A los niños los protegemos contra virus, ¿no? Cuando son pequeñitos. A los mayores hay que protegerlos también. Y tenemos menos herramientas. Y hay que poner más sobre la mesa. No solo vacunas, pero nosotros ponemos vacunas. Gracias, Juanjo.
¿Y en qué fase está exactamente ahora Capadox? Pues el candidato de esas 6 bacterias, el neumococo tiene vacuna, las otras 5, nuestra tecnología, la vacuna más avanzada es contra una de ellas, que se llama Klebsiella pneumoniae. Y está en preclínica ya avanzada. O sea, tenemos fabricante, tenemos las pruebas de fabricación hechas, tenemos las pruebas en animales, de seguridad, de eficacia. Estamos cerca del primer ensayo clínico, a 1 año más o menos. Y ese es el candidato más avanzado. Luego tenemos Klebsiella, ¿para quién sería? Pues las indicaciones, hay debate con la Organización Mundial de la Salud. Hay 2 perfiles claros: personas mayores que tienen mucho contacto con hospital, porque tienen enfermedades crónicas que hacen que se ingresen de manera recurrente. Y el otro perfil, Klebsiella es la bacteria que mata a más bebés recién nacidos del mundo. Lo que pasa es que esta indicación es mucho de países de economías emergentes, de países pobres. Ahí la Bill & Melinda Gates Foundation dice que si vacunáramos con una vacuna de Klebsiella ya hoy en día, a la misma vez que la del tétanos, en embarazadas, para proteger al neonato, ya salvaríamos 80.000 vidas, con cifras de hoy, de neonatos en estos países y 400.000 casos de sepsis neonatal. Así que hay 2 indicaciones y vamos a intentar cubrir las 2. Con una vamos a trabajar más con farmas y con la otra vamos a trabajar más con la Fundación Bill & Melinda Gates y agencias como las Naciones Unidas. Luego viene otra, somos pequeños también, somos una startup, entonces tenemos otras vacunas que hemos demostrado en animales que funcionan, en modelos, pero que no tenemos la financiación de moverlas, ¿no? La segunda es contra pseudomonas, que esta sí que es la población está muy enfocada en personas con fibrosis quística o bronquiectasis. La principal causa de muerte por infección de estas personas con enfermedad crónica del pulmón es pseudomonas. Aquí hay algún interés de alguna farma, pero todavía está en preclínica temprana. Los siguientes candidatos que tenemos, por si lo queréis saber, es Escherichia coli y Acinetobacter baumannii. Casi nada, enhorabuena. Daniel, hace unos meses estuvimos algunos pasando por el CSIC, nos contasteis que hay varios grupos trabajando en muchas direcciones en resistencias antimicrobianas. ¿Qué hacéis en general en CSIC para que se conozca un poco? Porque nos impactó realmente ver que había tantos grupos trabajando también, y qué hace tu laboratorio en concreto de una manera que se pueda entender. Bueno, en el CSIC en general hay laboratorios que se dedican a todos los aspectos relacionados con la resistencia a antibióticos, muchos estudiando las mutaciones, la evolución, cómo las bacterias se adaptan a la presencia de antibióticos y las que adquieren mutaciones que les confieren resistencia. Quizá viene dado por la facilidad que hay de secuenciar genomas y lo accesible que está. Hay también muchos laboratorios que se dedican a buscar terapias alternativas, desarrollar el mundo de los fagos, las vacunas, y ahí me encuentro yo. El laboratorio como todos los laboratorios del CSIC, nuestro producto es, lo que nosotros hacemos es generar conocimiento. Lo que nos interesa es entender la vida, no somos una empresa, no vendemos nada. Lo único que hacemos es intentar entender procesos vitales. En mi caso, lo que nos interesa, el concepto que a nosotros nos interesa es la compartimentalización celular en bacterias. Fijaros, qué barbaridad. A lo que hemos llegado luego con la resistencia a antibióticos. Hemos descubierto que las bacterias son capaces de organizar en su membrana pequeños compartimentos. Eso a nivel de evolución, a nivel de la biología celular, es algo muy novedoso, porque en teoría las bacterias son organismos sencillos que no compartimentalizan nada, son como unos sacos. Nos entendemos como unos sacos que tienen dentro una sopa. En comparación con las células eucariotas, las células humanas, que son mucho más complejas, tienen mitocondrias, tienen compartimentos. El hecho de encontrar compartimentos en bacterias a nivel de academia, a nivel de biología, es algo muy novedoso. Y eso es a lo que se dedica mi laboratorio, a entender por qué las bacterias organizan esos compartimentos y para qué sirven. Y en 15 años de investigación lo que nos hemos dado cuenta es que sirven para reparar y para ayudar a ensamblar las proteínas en momentos en los que la bacteria está muy estresada. Y estamos trabajando en eso, estamos intentando averiguar
en qué momentos son esos compartimentos indispensables, pero claro, se nos encendió la bombilla de qué pasa si rompemos esos compartimentos. Si rompemos esos compartimentos, muchas de las proteínas que van aquí a buscar ayuda no la encuentran. Y siguen estando rotas y siguen estando sin poder funcionar. Que da la casualidad de que muchas de esas proteínas son las proteínas encargadas de la resistencia a los antibióticos. Entonces, lo que hacemos al perturbar esos compartimentos es conseguir que bacterias resistentes dejen de ser. Las convertimos en sensibles. Hemos desarrollado una batería de moléculas que rompen esos compartimentos y las administramos en combinación con antibióticos convencionales. Y con eso lo que conseguimos son curar infecciones resistentes que no se podrían curar con los antibióticos clásicos. Ya digo, a nosotros lo que nos interesa es entender la compartimentalización en bacterias, pero sí que vemos que la vertiente aplicada es muy interesante. Primero porque en ensayos de ratón, porque somos un laboratorio de investigación básica, somos capaces de curar infecciones que no se podrían curar de otra forma y somos capaces de hacerlo utilizando antibióticos clásicos que de otra manera estarían en el cajón desahuciados porque ha aparecido resistencia contra ellos. Muchas gracias. Antes de pasar al segundo bloque, me gustaría simplemente hacer una reflexión. Todos hemos hablado de lo que están haciendo hoy en día en sus empresas o entidades investigadoras, y todo esto es connacional, es decir, todo esto se desarrolla en España, como veis, muy novedoso. Estamos hablando de vacunas, estamos hablando de inmunomoduladores, de microbioma, estamos hablando de cutting edge science, y todo está aquí, y no solo lo reconocemos nosotros, sino desde fuera nos están dando ayuda para que podáis avanzar y llegar a comercializar y aportar estas soluciones. Por lo tanto, yo al menos me siento muy orgullosa, creo que todos debemos estarlo, y más allá de esto, ser conscientes de que hay que ayudar para que realmente todo lo que están haciendo pues, llegue a buen puerto. Y entramos con esto en el bloque de los retos. Empezamos por Juan, a ver, un producto biológico basado en el microbioma, primera vez en Europa, con esto de tener un montón de retos regulatorios, administrativos, etcétera. Sí, yo venía de industria farmacéutica, la parte de marketing, ventas y desarrollo de negocio, o sea, siempre digo, estoy completando mi información de discovery a mercado, ¿no? Eso para empezar. Nosotros, cuando en la compañía tenemos tres retos claros, que son bastante obvios, ¿no? Desarrollar un producto de la instalación GMP con fabricarlo, como aplicar de investigación y sobre desarrollar nuestros ensayos clínicos para demostrar eficacia y seguridad. Entonces, eso ha tardado 5 años, ¿no? Entonces, un papel me ha costado. Por otra parte, nuestros retos ahora, los retos consiguen financiación, porque si no, evidentemente, pues moriremos, ¿no? Y estamos en plena ronda de financiación. Nuestra empresa ha riesgo por ahí también. Entonces, nuestros retos, como he comentado, el fundamental es ser los primeros, ¿vale? En algo que ya ha demostrado variedad de negocio con el lanzamiento de 2 productos para que vienen en el nivel europeo y públicamente todavía. Y ello conlleva también, pues, lógicamente, pues, crecer en estructura, poner más ensayos clínicos en marcha. Tenemos un proyecto precioso en UCIS, que es sitio donde hay una resistencia antibiótica casi global y pacientes mueren que no UCI. Tenemos un proyecto muy interesante y a través estamos desarrollando un protocolo porque estos pacientes están intubados y necesitamos administrar lo que son las gástricas, lo pueden tragar. Entonces, un proyecto muy bonito. Y básicamente ese es nuestro gran reto, ¿no? Intentar aportar a una enfermedad que se trata con antibióticos que un 25% recurre, y nosotros la gran diferencia que comentaba anteriormente con los medicamentos utilizados en Estados Unidos es que no damos un tratamiento previo con antibióticos, que es un par de días, y además nosotros vamos a lanzar el producto en el tratamiento global de cuestión difícil, tanto en el episodio primario como en la recurrencia, mientras que los americanos se van a hacer un poco atrás y tienen el producto solo para recurrencia. Y además, yo quiero destacar el perfil de paciente que tenemos, ¿no? Porque yo, como a veces cuando veo datos, tenemos, hemos remontado 90 y tantos pacientes al final, no es una enfermedad huérfana, en Estados Unidos lo es, en Europa no. Y por otra parte, estos pacientes son pacientes muy mayores. Tener en cuenta que los skin disease es la causa más frecuente de diarrea infecciosa dentro del hospital. Y por otra parte son pluripatológicos, polimedicados,
y muy añosos en el sentido de todo respeto a la palabra, ¿no? Pero tenemos como 15 pacientes en más de 90 años. Y después, para terminar, me gustaría destacar que nosotros suministramos bajo uso compasivo nuestro medicamento, es decir, aquellos pacientes que no pueden seguir incluidos en el ensayo clínico, porque no tienen criterios de inclusión o tienen alguno de exclusión, y nosotros llevamos cerca de 40 usos compasivos suministrados, con la gran satisfacción que hay pacientes que tenían Clostridium, pero pacientes con ELA, con sondas gástricas directas, que les hemos curado. Entonces, bueno, la mejor noticia es que tenemos un inversor que invirtió en la compañía, como dice Eco, que tenemos a la mayoría de sus padres, que después de tomar antibióticos, después de tosumar, está totalmente al borde de la muerte y hemos hablado de ese paciente que es lo mejor de todo. Enhorabuena por el proyecto y por eso también. Has comentado algunos retos. El tema de la financiación en nuestro país está resuelto. Somos suficientemente sensibles cuando vemos empresas como la vuestra, pionera, no a nivel estatal, sino a nivel mundial, en un tema que puede además generar riqueza en nuestro país, nuestro productivo. ¿Somos sensibles a esto? Pues esto también es un reto. A mí hace mucha gracia porque como está en la clínica, pues empezar a hacerse el clínico, ¿no? Hemos estado en el festival en Londres, en BioEurope, y muchísimo dinero. Cuando vas con fase 3 finalizado, que todavía no puedes, los resultados van a ser buenos. Y para un fondo de financiación estás demasiado cerca del mercado, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque nosotros no queremos comercializar, nosotros queremos investigar, desarrollar y producir, y también la segunda parte es búsqueda de partner. Estamos con varias multinacionales hablando del tamaño medio para licenciar ese producto para el modelo estándar de licencia y nosotros dedicamos lo que sabemos, no a vender. En mi pasado yo vi unas revistas entre unas personas y sinceramente comida el último que haría ahora, ¿no? O sea que bueno, en ese sentido es complejo. Es complejo porque nosotros hemos llegado a la conclusión de que el dinero para nosotros no está en España. Los derechos de capital de salud, no, yo tengo un vertical de APPs de salud. Yo soy de clínica, ¿no? Entonces, hay ciertos, también por el desconocimiento del mercado, ¿no? Porque es un mercado emergente que estaba validado hace poco y la gente le hablas de, con perdón, por el desayuno de caca, ¿no? Y dice, no, pero este tío no es serio, ¿no? Y evidentemente cuando le hemos calificado con una nueva sustancia activa, algo se le da. Estupendo, gracias. Rosario, en tu ámbito, que además yo creo que hay bastantes más retos, ¿no? En salud animal es un ámbito donde quizás la poca adecuación del uso de antibióticos está más notoria, pero también en los últimos años se han hecho grandes avances, también en España con un plan nacional de resistencias que aborda este problema. ¿Qué retos hay en este ámbito en concreto? Pues hablando de salud animal en general, pues como decíamos, el uso de antibióticos está ahora ya muy controlado. Se ha hecho muchísimo esfuerzo por todas las partes, los veterinarios, los ganaderos, todo coordinado un poco con el plan y se ha reducido el uso de antibióticos muchísimo. Ayer mandaban los datos tanto de la Agencia Europea de Medicamentos como de la Española, que en los últimos, creo que desde el 2011 hasta ahora se ha reducido en Europa casi más de un 50% el uso de antibióticos en animales, pero en España más aún. En España creo que era el 69,5%, o sea, como más todavía que en el resto de Europa en su conjunto. Entonces, digo, se ha hecho mucho esfuerzo ahí. También se han categorizado los antibióticos en 4 grupos. El grupo A no se puede utilizar para nada en salud animal, solamente se están reservados para uso humano, y el resto de grupos pues van de mayor a menor, ¿no? Siempre hay que prescribir primero del grupo D y luego ir subiendo. Entonces, ahí eso ha requerido mucho esfuerzo para los veterinarios también, que están acostumbrados pues, a una serie de... Y además dicen, si no puedo prescribir amoxicilina, si sé que no va a funcionar, no, pues tienes que tener un diagnóstico muy preciso. Todo el mundo ya hace al menos un antibiograma, si no una CNI, pero se avanza mucho en el diagnóstico y se ha concienciado mucho a la gente que hay que hacer las pruebas antes de poner el tratamiento. También es verdad que los datos que tienes de un brote de enfermedad te están sirviendo para el siguiente dentro de la misma ganadería, ¿no? O sea, ahí se ha avanzado mucho en los datos clínicos y epidemiológicos. Y también pues, la concienciación de que si tenemos que tratar menos, lo más importante es que hagamos una prevención mucho más eficiente. Para prevenir, pues, contamos con vacunas comerciales que nos van a solucionar la mayoría de los problemas de las ganaderías, pero también contamos con el uso de las autovacunas, que nosotros también nos hemos especializado en las autovacunas pues porque hemos visto que era una necesidad también
urgente dentro de la ganadería, ya que es verdad que cada vez hay más patógenos, las cepas van cambiando y las vacunas comerciales, aunque sean de la misma cepa, hay veces que no funcionan, otras veces sí. O hay cepas nuevas o una combinación de patógenos diferentes en una determinada ganadería que en el otro. Entonces necesitan una solución específica. Entonces lo que es la prevención, hacer mucho más fuerte la prevención, es una de las herramientas que se están usando mucho en ganadería. También el tema de modular el sistema inmune y potenciar la inmunidad innata primero para que funcione también mejor la vacuna y para que los animales estén más protegidos. Esos son un poco los retos globales en los que nosotros contribuimos tanto con los postbióticos para la modulación de la inmunidad innata como con las autovacunas. Luego también nosotros tenemos otra línea de investigación de la caracterización de estos compuestos con actividad antimicrobiana producidas por estas bacterias que hemos seleccionado, y estamos también trabajando ahora en un proyecto en colaboración con un hospital de Badajoz, en concreto con cepas multiresistentes de pacientes de UCI, que estamos enfrentando con las bacterias que nosotros hemos visto que tenían más agilidad que los patógenos de animales, con las que estamos también con patógenos humanos multiresistentes. Y bueno, eso está en una fase muy preliminar, pero sí que estamos viendo que hay una cierta actividad, o sea que sí que podría llegar a desarrollarse de efectos compuestos producidos por estas bacterias por algún medicamento o producto que ayudara también a tratar estas infecciones multiresistentes, o también hemos visto los productos solos o en sinergia con antibióticos que tienen menos actividad. Hay una línea ahí de investigación bastante interesante que está todavía muy preliminar y que queremos potenciar mucho. Pensando en lo que has dicho inicialmente, que sois una empresa pequeña, no sé si tenéis la ambición de crecer mucho más. Lo que está claro es que estáis muy diversificados y cuidáis mucho tipo de producto. ¿Y qué retos para este paso? Pues nosotros queremos crecer, por supuesto, pero queremos crecer también con colaboración. Nosotros también lo que más nos gusta es la parte de investigación, entonces pues toda la parte de comercialización o de licenciar productos que queremos pues ir buscando socios para cada una de estas cosas. Por ejemplo, los productos nutricionales de uso en animales, que ya tenemos más desarrollados, sí que estamos ya haciendo bastantes colaboraciones con socios que comercialicen ellos para nosotros podernos centrar más en la I+D y en el desarrollo de nuevos productos. Un poco ya lo que está hecho, ya que lo comercialicemos, ¿no? Sí, gracias, Rosario. Juanjo, tenemos el producto, lo tenemos claro, yo creo que es una idea brillante, empezamos a trabajar. Supongo que aquí se necesita mucha financiación, mucho soporte, mucha ayuda, en parte el producto lo han conseguido. ¿Qué problemas, qué retos tienes en el desarrollo de esto para que llegue a ser algo comercializable? Bueno, el reto principal es la financiación, como decía Juan. Es un reto común de las startups en general, pero aquí tiene sus particularidades, ¿no? O sea, para que me entendáis un poco, es un problema global y hay que entender el problema para ver que hace falta que se ponga dinero. ¿Cuánto? Más o menos lo sabemos y en qué fase lo sabemos, ¿no? Pero, o sea, pensad, cuando veis Netflix y veis el programa Apolo de llegar a la Luna, ¿no? O sea, a Kennedy, en el año 60, cuando lo eligen, se dice que en 10 años llegan a la Luna. Claro, eso fue verdad, él no lo vio, desgraciadamente, ¿no? Pero se llegó en 9, no llegaron ni a los 10, pero porque le dio un buen bocado al presupuesto federal de Estados Unidos y metió decenas de miles de millones en el programa. O sea, que si se mete el dinero, la tecnología llega. Aquí necesitamos programas Apolo. Y están apareciendo, ¿no? Hay un grupo en el sector, se habla de push incentives, incentivos que empujan, son públicos y privados también, y pull incentives, incentivos que tiran, ¿no? Y lo explico rápidamente. Los push son para nosotros, para las startups. Estos son proyectos tecnológicos de alto riesgo. Si no te sobra el dinero, porque lo que invirtáis en mi empresa, por estadística, en cualquier startup, por estadística, los proyectos son de alto riesgo y el dinero se va a perder. Entonces, tú no inviertes fácilmente algo que sabes que se puede perder. Eso es inversión de alto riesgo. Y existen fondos capital riesgo, Caixa Capital Riesgo, que ha mencionado Juan, y otros, que invierten a riesgo, pero necesitamos arriesgar más, sobre todo desde lo público. Necesitamos un programa Apolo, porque si decidimos que el problema es grave, si decidimos que
estratégico como llegar a la Luna lo era para los americanos en el año 60, ¿no? Y yo creo que el mundo se ha dado cuenta, por la cifra que ha presentado antes Cristina, el mundo se ha dado cuenta que el problema es grave. Bueno, nosotros tenemos la suerte que un pequeño programa Apolo, que se llama CARDEX, que está en Estados Unidos, como hemos dicho antes, nos da incentivos para empujarnos, para hacer de palanca. Y nos va a permitir llegar a ensayos clínicos. Pero ¿qué pasa? Luego viene el problema que decía Juan, completar el acceso al mercado. ¿Quién es capaz de poner en el mercado una solución global? Una gran farmacéutica. ¿Qué necesita la gran farmacéutica? Pues ver que el producto se va a vender. Entonces, los estados, si están concienciados, tienen que empezar a decir que si estas soluciones llegan, las van a meter en su sistema de salud. Y la farmacéutica tiene que convencerse que eso va a ser verdad para que ellos inviertan en los estadios finales, que son muy complejos. Y la farmacéutica y los estados necesitan ver que hay esos pull incentives, esos incentivos que disminuyan el riesgo. Porque todo el mundo tiene su modelo de negocio y tú le puedes pedir a la gente que se arriesgue, pero no de forma salvaje, no hacer puenting sin cuerda, ¿no? Y para ponerte cuerda necesitamos dinero. Y eso se llama pooling, los incentivos que tiran. Y estamos trabajando en ello, ¿verdad? Lo hemos discutido en otros foros. Ya hay incentivos de este tipo. Igual que hay pequeños Apolos que empujan, hay pequeños Apolos que tiran. Algunos empezaron a nivel local, en Inglaterra, en Suecia. En Estados Unidos lleva debatiéndose 2 años una ley que va a poner incentivos de este tipo. No termina de aprobarse, pero se va a aprobar, la ley Pasteur se llama. En Europa, desde hace unos meses, ya tenemos algunos de estos incentivos a nivel europeo, que es una estupenda noticia. O sea, estamos empezando a tener programas Apolos. Lo que pasa es que necesitamos que sean un poco más grandes. Y ese es el reto principal. Con eso todo llega, como el Apolo, ¿no? O sea, cuando uno se pone a ver el documental, ¿no? Y ves cómo, o si alguno ha ido al museo donde ve el Apolo, uno se pregunta, ¿cómo diseñaron esto? ¿Y cómo esto funcionó? Bueno, porque había dinero y mucha gente trabajando, ¿no? Aquí si el dinero aparece, lo completamos, ¿no? Juan tendrá esto, nosotros tendremos éxito, vinculados, todos. Y financiaremos a Daniel, ¿no? Que es de donde parte todo, ¿no? Sí, lo has explicado muy bien. Quizás apuntillar para aquellos que no estéis familiarizados, es verdad que el problema de las resistencias antimicrobianas lleva tiempo hablándose, pero que en este momento, a nivel mundial, en todos los estados, en la mayoría de estados, es un tema que está encima de la mesa. A nivel europeo está en las políticas, está en la legislación, y realmente se empieza a hablar de incentivos, que es algo que más allá de hablar, dices, cuando se empieza a hablar de incentivos es que las cosas quizás se van a mover, que es lo que necesitamos, ¿no? Aún así, cuesta aterrizar esto, porque creo que acabamos de pasar recientemente la pandemia del COVID y hemos visto que realmente cuando necesitamos soluciones hay que poner este incentivo, este dinero, y entonces salen las soluciones, ¿no? O no, porque en el COVID tuvimos mucha suerte. En este momento tenemos la suerte de que esto lo vamos viendo. No sé si seremos capaces de hacer las cosas bien a tiempo. Yo pensaba ayer que el problema se parece. Yo en Madrid no hay playa, vaya, pero yo no soy de Bilbao, pero me crié en la costa también. Yo me crié en la línea, en Cádiz, y también me crié en la playa. Luego ya me fui de allí hace mucho tiempo, pero se parece el problema a cuando sube la marea, ¿no? Todo el mundo está en la playa y le ha pillado la marea. Si tú sabes que la marea viene, ¿por qué no tomas medidas hasta que no estamos a tu toalla? Bueno, porque no lo ves como algo grave, ¿no? ¿En qué te centras tú en la playa? ¿En comprarte una copa o en cargar tus cascos para escuchar tu musiquita chula mientras ves el atardecer en Zahara de los Atunes, ¿no? Y la marea no te preocupa tanto, pero lo estás viendo con el rabillo del ojo, ¿no? Tú dices, que viene. O sea, ya estamos mojados. ¿Y ahora qué pasa? Pues que hay que echarlo por fuera. Y eso... si estamos ya mojados, es el problema. Que hemos atendido otras cosas, más lucrativas quizás, ¿no? A corto plazo, o que igual que atendemos en la playa otras cosas y nos mojamos. Y ahora hace falta, ¿cómo nos quitamos el agua de encima? Algunos con cubos, otros poniendo sacos, muchas soluciones. Una solución, otra solución. Una barrera de arena, sí. Claro. Pero la cosa es que para esta solución hace falta dinero, lo que decimos antes.
pero el problema es así, ¿no? Yo creo que llevamos tiempo, yo creo que como estamos mojados, ya estamos diciendo hay que hacer algo, ¿no? Y eso es buena noticia, ¿no? Sí. Daniel, déjame plantear los retos a mí y a ver si me puedes hacer una reflexión respecto a ello o añadir los retos que crean fundamentalmente. Obviamente, el tejido investigador en España es excelente y a veces no lo explicamos suficiente. Estoy convencida de que no lo explicamos suficiente. Pero sí que es cierto, lo has dicho algo antes, nosotros estamos centrados en generar conocimiento. Yo creo que los investigadores también tienen un reto, y muchas veces no la capacidad ni la inquietud, pero el sistema que los rodea debería ayudarlos a que este conocimiento, primero, se difundiera mucho más, y dos, se convirtiera en soluciones posibles, ¿no? Porque a veces este conocimiento se queda ahí, ¿no? En las estanterías, y alguna vez, pues, dentro de muchos años alguien lo rescata, ¿no? Entonces, este reto que tenemos desde el mundo investigador, y que no quiere decir que lo tengan que hacer los propios investigadores, que evidentemente se dedican a lo suyo, que es lo que saben, ¿no? Pero el entorno de los investigadores está preparando en nuestro país para que esta difusión se haga de manera lo más correcta posible y la transferencia de estas soluciones también. Claro. Qué buena pregunta. Es que no lo sé. Yo con el tema de los antibióticos, pues hubo un momento que me puse el traje de emprendedor y es que no soy yo, soy científico. O sea, y también te preguntas muchas cosas, ¿no? Si realmente es lo que quieres hacer. Soy científico, quería hacer ciencia. Entonces estaría genial que alguien se dedicase a coger esas cosas y desarrollarlas. Que yo no quiero. Que yo no sé cómo explicar esto, no tengo ningún interés en crear nada útil. Lo que quiero hacer es entender la vida. Entonces, ¿Estáis bien donde estáis? Esto no está bien con el... no, claro, sí, y tampoco tengo el conocimiento de la vida. O sea, yo no sé cómo, no entiendo de capital, del riesgo, no entiendo, no sé. Tú lo has dicho antes, quizás no vosotros, pero el sistema que os rodea. Yo cuando hablo de transferencia de tecnología defiendo lo que dice Daniel. A mí no me gusta la ciencia aplicada. Los científicos para mí tienen que hacer ciencia. Y este es el modelo de MIT. Ahora, la ciencia crea pulsos transferibles. Pero ¿quién agarra ese pulso? Entonces, en el MIT lo que tienes son muchas empresas con gente que conoce ya las reglas de la cadena de valor en comunión con él y agarrando su pulso. Y eso es lo que nos falta aquí. Sí. Pero yo no creo que él tiene que crear el pulso. Yo creo que Daniel lo crea si veis su trayectoria. Pero nadie lo agarra. ¿Por qué? Porque aquí nos cuesta trabajo tener empresas en comunión con lo público. Parece que nos quema, ¿no? O sea, en los centros de investigación, ¿por qué no vas a meter empresas al lado? O sea, alrededor, ¿no? Para que capten. Si dices, no quiero ser emprendedor, pero si quisieras, te haría falta un CEO del minuto 1. Claro. Y esto es lo que aquí nos pasa, ¿no? Y no es fácil encontrarlo. De hecho, ¿Has notado mejora en los últimos años o no? En el entorno. También me parece un cambio. A nivel de difusión, es verdad que CSIC, por ejemplo, montó estos paseos, ¿no? Que hacíamos para ir a ver realmente qué es lo que hacéis. Y esto es un primer intento desde instituciones públicas a conocer. En esos desayunos de Cicerón, o sea, yo también expuse el problema, ¿no? Es que realmente, cuando tú estás trabajando con la investigación y tienes una patente, tienes también que decidir qué hago. ¿Me dedico al laboratorio o me dedico a desarrollar esta patente? Y jolines, es que el laboratorio, es que también tienes que buscar financiación. Un laboratorio es como una pequeña pyme. Yo tengo que preocuparme por conseguir financiación para pagarle a la gente. Y es que es muy difícil, porque en mi laboratorio somos 12. Y el proyecto del sistema español me da el salario para una persona. Y yo los otros son lo tengo que conseguir fuera internacional. yo tengo un grupo del mismo tamaño y lo que me dan los americanos, los push incentives, me hacen poder gastar 2 millones de euros al año. Que ya quisiera Daniel tener paso. Los americanos lo ven. Yo también. Bueno, de hecho, tiene truco porque ellos me obligan a traer mi parte, ¿no?
ellos para que no te acomodes, y también estoy en bronca, ¿no? O sea que también, no es que me dejen tranquilo, pero me refiero al volumen, lo que entienden ellos por cuánto dinero es el pequeño programa Apolo para mover una solución, ¿no? Y son gastarte 2 millones en la fase preclínica, al año, cuando los proyectos públicos españoles, cuando yo trabajaba en Estados Unidos de postdoc, mi jefe tenía ese dinero. Y yo iba con una tarjetita a comprar mis reactivos. Y aquí, pues estamos hablando de cuántos órdenes de magnitud menos, más de uno, ¿no? O sea, estamos dividiendo por 10 o más lo que se dedica a nutrir la generación de conocimiento y, por lo tanto, la base de todo, ¿no? Y luego es que también es muy competitivo, porque para acceder a financiación internacional, europea, tipo de proyectos RC, que al final son los más importantes, tienes que publicarlo bien, tienes que ser una élite. No puedes... O sea, es que para conseguir esos proyectos tienes que tener un currículum muy bueno. Y de allá muy bueno. Entonces, si te distraes con otras cosas, es probable que tengas que cerrar, ¿eh? Yo creo eso, que cada uno tiene que dedicarse a lo suyo. O sea, el que investiga es bueno en su investigación y tiene que sacar lo máximo posible de ahí, y tiene que haber ese sistema que dices tú, que una la empresa con la investigación, pues tienen alguna cosa en medio que sí, porque están las otras, que las otras en principio es transferencia de resultados de la investigación a la empresa. Lo que pasa es que pues no tienen el alcance que deben. Yo estuve trabajando un tiempo en la universidad y trabajé también como en gestión de proyectos de un grupo de investigación, y es que tampoco hay mucha permeabilidad con las empresas. Es verdad que desde la universidad, por lo menos lo que yo conocí, pues se ponen como barreras, ¿no? Porque parece que las empresas son las que tienen que dar el dinero y para que pueda financiar el grupo. No, lo que tenéis que crecer las dos juntos y buscar los mecanismos que se necesiten. Entonces, a lo mejor ese intermedio entre lo que es ya una empresa para comercializar ese producto que pueda llegar al mayor número de personas o animales, lo que sea posible, y esa investigación, esa generación del conocimiento, en el medio tiene que haber un tejido que es verdad que como no tiene una forma de crecer tan clara, pues nadie lo financia. Claro, porque ese intermediario que lo financia, esto de aquí o esto de o como sea, un programa específico, pero eso tiene que desarrollarse más. Yo en mi caso, en mi experiencia, cuando me lancé a buscar capital para desarrollar la patente y tal, pues te das cuenta también que todas las investigaciones que sacas del laboratorio básico pues son muy embrionarias. Realmente todo el mundo ve y nota que hace falta mucho tiempo hasta que eso llegue al mercado y pues no eres la opción favorita. Cuando te vas a un pitch, no eres la opción favorita, tú lo sabes. Intentas hacer lo mejor que puedas, te lo pasas muy bien allí, pero ya está. Porque es complicado cuando ven que el producto no va a tener mercado en 10 años. Aunque recordar además que el desarrollo de medicamento a día de hoy son 2,6 billones, es discovery hasta el lanzamiento y 12 años mínimo, ¿no? Con lo cual con unos costes y unos tiempos de maduración terribles que también en muchos casos da miedo al inversor, ¿no? Hay un proyecto que dura 12 años, que está en preclínica o que está en fase 1 y el riesgo y la incertidumbre es total. Muchos medicamentos caen en fase 3 también, o sea que no es algo estar en fase 3 no asegura el éxito, ni mucho menos, ¿no? Y lo que dicen los científicos, yo lo veo también los clínicos, ¿no? Que quieren montar spin-off, coño, dedícate al paciente, a la docencia, a investigar y a curar, ¿no? Entonces, pero muchas veces también, me alegra mucho que hayas dicho que no quieres ser vendedor y que tu rol es el que es, porque hay gente, y generalmente científicos, ¿no? De base, que intentan hacer una empresa que la idea puede ser buenísima, pero la implementación es un 90%, la idea es una idea, ¿no? Con lo cual muchas veces fracasan, ¿no? Y si ya, como decía Juanjo, 8, 9 de cada startups se van al garete, pero bueno, yo creo que la proporción de cuando lo montan científicos es del 100%, sin lugar a dudas. Pero que la gente no se asuste, que esto, a pesar de eso, o sea, estos tiempos de desarrollo, ese dinero, esto se hace en otros sitios. O sea, los nórdicos inventan, los suizos inventan fármacos, los americanos inventan fármacos, los ingleses inventan fármacos, los españoles no inventamos fármacos, salvo honradas excepciones.
Gracias por la No, porque estamos a punto de... Entonces claro, es porque no tenemos la madurez, somos adolescentes todavía en este mundo. Lo que pasa es que tenemos que aprender rápido, porque aquí tenemos gente muy válida, con mucho conocimiento, y hay que darles trabajo, y trabajo reconocido, ¿no? A todos los doctorandos que salen de la universidad. O sea, Cristina comentaba el enorme nivel científico que tenemos, que poner eso en valor. Y las soluciones las conocemos porque en otros sitios ya han ocurrido, ¿no? O sea, que no estamos hablando, no salgáis de aquí diciendo, ¡ay, qué difícil! Es que estos tíos se dedican a una misión imposible. No. Esta misión ya la han hecho otros. Y de ahí viven farmacéuticas como las grandes farmacéuticas viven de la misión que han hecho startups en muchas partes del mundo. Ahora nos toca a nosotros y tenemos que ir resolviendo esos pequeños problemas, ¿no? Y este es uno, ¿no? Para ser maduro, el científico tiene que convencerse que no es un emprendedor. Y eso, antes no lo decía nadie. No, sí, pero el problema de España es que hay tan poco dinero y hace falta más para la investigación básica, que muchos investigadores veían en montar una startup como una solución para financiar su grupo de investigación. Y eso no puede ser. Una startup es una empresa que se mueve con los códigos de empresa y que tiene que tener dinero privado del minuto uno. Y tiene que tener un plan de negocio creíble, tiene que tener un CEO y tiene que tener un equipo financiero y un equipo de asesoría legal y no es, claro, entonces si esto no se cuida desde el principio, la startup no avanza, ¿no? Pero ya lo sabemos, vamos madurando. Dentro de nada inventaremos. Por lo tanto, muchas conclusiones de este segundo bloque, lo de Zapatero a sus zapatos nos queda clarísimo, pero también comentaba Daniel más financiación o más inversión en el ámbito de investigación, que creo que es una asignatura pendiente de hace años en nuestro país, y luego dotar este ecosistema que rodea a los investigadores de piezas. Por ejemplo, hablamos de las OTRIs, ¿no? Que son oficinas de transferencia de esta investigación, pero que sean OTRIs con buenos recursos, con buena capacitación de la gente, proactivas, de ir a buscar. También esta difusión, de explicar lo que hacemos para aquellos que les pueda interesar, recojan los proyectos y los transformen a algo mejor, ¿no? O sea, todo esto lo tenemos que, y lo hacemos desde la asociación, ¿no? Intentar fomentar que esto sea así para que todo este tejido que tenemos embrionario, de tan embrionario, pues pueda ver la luz y podamos ser un país que a veces les falta dinero. Yo creo que nos falta la convicción de que podemos hacerlo. Es más que el dinero, porque el dinero al final lo priorizas, lo despriorizas, lo mueves de un sitio del otro, igual que un presupuesto, ¿no? Así que... Bueno, let's do it. Vamos al último bloque, y aquí sí que os pediré mensaje optimista y como vamos un poco más de tiempo, rapidez. ¿Cómo veis el futuro en este ámbito? Resistencia antimicrobiana. Yo lo veo muy bien. Porque está jodido 2 años, o sea, por 18, además yo trabajo con 16 chicas, que es una maravilla, que tienen también sus contras, ¿no? Pero yo os quiero dejar un legado y un proyecto que desarrolle, porque nosotros, en mi caso particular, soy fundador también de la compañía y mi objetivo es llegar al mercado y llegar con nosotros, ¿no? Pero en plan positivo yo creo que sacabas una cifra ahí en el mapa que me ha sorprendido de mayor número de socios que estaba en una parte de esos compartimentos, que eran 23, eran desarrollo antimicrobiano. Sí. Pero yo leía el subtitular, ¿no? Que, como bien comentabas tú, vamos a decir la verdad, a la industria farmacéutica no le interesa invertir en antibióticos. Bueno, vamos a decirlo de forma global, ¿eh? Hay compañías que sé, ahora sí que no le han lanzado un medicamento, un antimicrobiano luego frente a los negativos, sí. Pero digamos que sí, ha ido perdiendo el interés a favor de otros productos que son más rentables. Entonces, más interesantes, como las empresas. Como la energía, evidentemente, ¿no? Entonces, a mí se me ilusiona ver que tanto los approaches que estamos viendo aquí con otros, con las bactericinas de fagos, y hay paciente tratado con un fago en Valencia, las alternativas que no sean antibióticos para tratar como si fuese un antibiótico, ¿no? Yo creo que buscar nuevas rutas, nuevos caminos, intentando evitar, no un problema en sí, que lo es, porque muchas veces están los antibióticos, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, yo creo utilizamos la indicación, que es una cuestión difícil, que es nuestro objetivo, tanto primario como de recurrencia,
sin tratamiento antibiótico previo, yo creo que mataríamos los tiros, que demostraríamos no solo que nuestro producto, que al final es un reseteo de una microbiota dañada por la microbiota sana, que valida lo próximo. No solo que hay un efecto que puede ser antibiótico sin ser un antibiótico, sino que también, lógicamente, el trabajar con los propios microorganismos o los de un donante sano es algo como bastante más natural que agredir, entre comillas, con un antibiótico. Lo vamos a conseguir, ¿no? Hombre, pues además dentro de 10 años, a ver si estoy todavía por ahí, y yo creo que sí. Seguro. Sí, bueno, yo también soy optimista porque soy optimista por naturaleza y pienso que como ha comentado, hay mucho tejido empresarial, hay mucha investigación y entonces hay... Vamos a hacer negocios juntos. Por supuesto, hay todo en otro sitio, hay que hacer colaboración y hay que abordar el problema pues, desde distintos puntos de vista. Nuevas moléculas antimicrobianas son necesarias, nuevas moléculas que complementen a las que ya existen para evitar esas resistencias son necesarias, la inmunidad hay que potenciarla, la microbiota hay que tenerla dentro de uno de los factores que unen todo y que son los que modulan. Entonces, un poco todas estas nuevas aproximaciones van a hacer que sí que lleguemos a tiempo y que, aunque nos coja un poco la ola, pero sí llegamos. Podemos salvarlo. Sí, porque ahora que nos hay. Sí, yo también soy optimista. Yo creo que hace poco comentábamos en una mesa que coincidimos que había un paper de referencia en el año 2016 donde Jim O'Neill, que es un economista, le dijeron, oye, haz una foto de cómo está el tema de la resistencia antimicrobiana. Y una de las primeras fotos serias del problema vino ahí, en el 2016. Y se plantearon soluciones. Y muchas de ellas eran casi ideas, bacteriófagos. O sea, se habían usado alguna vez, los rusos usaban bacteriófagos, etc. Pero no estaban en clínica, no habían tomado la forma de producto que va a llegar al mercado. Eso fue 2016. Y ahora en 2023 ya están. O sea, microbioma. 2016 era una idea prácticamente. Ya tenemos productos en el mercado. Entonces, están llegando a las soluciones. Y eso no ha llegado al gran programa Apolo, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que hacerlo de forma ordenada, yo creo. O sea, nosotros, por ejemplo, volviendo al símil de la marea, si viene el agua y ya estamos mojados, ¿tú a quién salvas primero? De ahí. A los débiles, ¿no? Si tienes un bebé y está llegando el agua, tú lo quitas de medio. O un anciano. A ti te da igual, a ti con mucho se te va a mojar el iPad o lo que sea, ¿vale? Pero, entonces, hay que empezar a proteger a los más débiles con soluciones que ya están llegando. Hay que formar a los médicos que no hay una especialidad de infecciosas en los hospitales. O sea, los que se dedican a tratar este problema. Hay grandes especialistas que son médicos, pero este problema todavía, que parece mentira, no se está tomando con la seriedad que debiera, por lo menos desde el punto de vista en los hospitales. Tanto en atención primaria como en las especialidades. Y hay que formar mejor. Tenemos que ordenar las soluciones, pero van a llegar seguro y no preocuparos que lo lograremos. Como cuando fuimos a la luna igual. Daniel. Bueno, a nivel de investigación sí que es esperanzador que se hablan de estas nuevas vías, de los estados ahora, se verán en el futuro si tienen posibilidades. Puede ayudar mucho la inteligencia artificial a la hora de poder, pues me lo voy a inventar, que el hospital tenga una fagoteca con cientos de miles de fagos y la inteligencia artificial puede asignar este fago concreto a esta cepa concreta, que ese es uno de los problemas claves que hay con el tratamiento de los fagos, ¿no? Que solo funcionan para cepas muy específicas, mientras que el antibiótico es como rompe con todo. Y también comenzar de nuevo a buscar nuevos antibióticos. Si de verdad existen, lo primero es debemos de intentar identificar si existen nuevos antibióticos, porque no sabemos si, o sea, nuevos antibióticos, nuevos mecanismos, nuevos esqueletos. No estoy hablando de buscar un derivado de la eritromicina, sino un nuevo mecanismo, una nueva manera de matar las bacterias que hasta ahora son todos a IBU. Son cinco dianas, desde los años 40. La pared, la división, el ribosoma, y todos van para allá.
estaría bien encontrar, a ver si se pueden encontrar nuevas moléculas. Hay gente que dice que no existe, que ya se ha encontrado todo. Es posible que no. Hay un montón de genes críticos en las bacterias del suelo y en los océanos que no se producen y que cuando tú analizas la molécula que pueden producir, es posible que generen antibióticos nuevos, pero todavía no hemos conseguido que se produzcan. Ahí hay un reto, ¿no? Intentar encontrar organismos que produzcan biocompuestos muy interesantes en nichos, digamos, nuevos como los océanos o las selvas. Y con todo eso, también hacen falta incentivos económicos por las empresas que no les gusta o no ven los antibióticos como una inversión rentable, pues hacer algún incentivo para ellas. Bueno, pues si te dedicas a investigar en este antibiótico o a producir este antibiótico que no te da mucho dinero, el gobierno te va a extender esta patente, pero no la del antibiótico, que te da poco, sino esta que te da más. Esta te vamos a ayudar con esto. Y ahí que te ayuden un poco. Un comentario. Ha quedado claro que hoy conocemos empresas con una trascendencia en términos de salud pública muy relevante y de trascendencia económica y social, ¿no? Y los grandes retos pues siempre exigen soluciones creativas, ¿no? Y nuevos modelos de colaboración y de trabajo conjunto, ¿no? Ahí se ha hablado en una parte de la conversación, ¿no? Sobre, bueno, a veces esa desconexión, ¿no? Entre la ciencia y la innovación. Yo creo que el sector biotech es un ejemplo, ¿no? De cómo hay determinados agentes en el mercado que son claves, ¿no? Como son las empresas biotech que están especializadas precisamente, ¿no? En convertir ciencia en tecnología y en innovación. Y cómo los distintos agentes del ecosistema tienen que trabajar juntos cada día y tener unos incentivos, ¿no? Que estimulen a que esa innovación vaya adelante, ¿no? Aquí en la mesa hay esta que sí, que los instituciones científicas, la principal institución de investigación del país. Tenemos empresas pequeñas, algunas con más track record, menos track record, más jóvenes, menos jóvenes, ¿no? Pero que precisamente muchas de vosotras surgís de la investigación realizada en centros académicos. Es el modelo clásico de creación de empresas que tenemos en la asociación. Probablemente más del 80% de nuestras empresas surgen de la investigación realizada en centros académicos, identifican ese pico, ¿no? Que a partir de ahí nacen, ¿no? Muchos de los que trabajan en las empresas sois gente con formación científica que antes ha trabajado en el sector académico habitual. Tenemos grandes, digamos, emprendedores en el país. Se me ocurre Joan Perelló en Sanitip, que era un postdoc cuando arrancó la empresa. Está claro que no es el único modelo, ni se tiene que exigir ese grado de, como yo utilizo el término de heroicidad a cualquier investigador, lanzarse, ¿no? Y que sean ellos solos, pero sino que es un reto de ecosistema. Yo creo que esa es la clave. Tiene que haber agentes, ¿no? En el ecosistema que sepan cubrir todos esos eslabones de la cadena de valor que son críticos y estimular esas dinámicas colaborativas, las conexiones que necesitan esos agentes para realmente ser capaces de llegar más. Totalmente. Bueno, nos hemos ido un poco de tiempo. Os quiero agradecer a todos la participación. Nos vamos con este mensaje, con estos mensajes súper positivos, tanto de la ciencia como de la empresa, en general de la biotecnología española, para hacer frente a este desafío. Muchas gracias a todos y si queréis preguntas, gracias.